Bueno, de chiquito lo que me gustaba mucho de los juguetes eran todas las cosas que tuvieran que ver con armar. No, eran así como pequeños ladrillos de plástico y yo podía armar lo que quisiera, no era algo ya prefabricado, ¿no? Podía ser desde una casa hasta un auto. Me encantaban los aviones también. También era muy curioso el chiquito, me gustaban las cosas, me gustaba leer, no sé cómo surgió esto, siempre tuve alguna pasión por las cosas del espacio. A los 3 años mi papá consiguió un trabajo de portero. Portero es alguien que se encarga de limpiar un edificio y también nos daban una casa ahí en el edificio. Entonces nos mudamos a la ciudad de Buenos Aires, al norte. El barrio se llama Villa Urquiza. Y es ahí donde básicamente me quedé hasta que me vine a México. Al principio las cosas iban bien, pero bueno, en el año 76 hubo un golpe de estado y la economía, especialmente para mi papá, nos afectó mucho y bueno, las cosas no sobraban, digamos, ¿no? Yo a veces quería libros o cosas así, pero mis papás trataron siempre de darme de todo lo que pudieron la mejor educación posible. Que en la escuela secundaria tuve, los primeros 2 años de la escuela secundaria tuve mecanografía. Era una escuela privada, si quieres, era una escuela parroquial, dependía de una iglesia. No era tan cara como las otras que podría haber, pero mis papás decidieron que por ahí era mejor educación para mí y también para mi hermana. Hicieron el esfuerzo, ¿no? Y también, parece ser raro, pero en esa escuela, la secundaria en Argentina son 5 años. En los últimos 3 años tuve una materia que tenía algo que ver con computación. Era los inicios de la computación porque era la década del 80, finales de la década del 80, ¿no? Y tuve la suerte de un buen profesor, era un ingeniero de sistemas, y era muy bueno explicando. Me acuerdo que el primer año fue todo diagrama de flujo y después programar, que era Basic, básicamente primero. Y todo lo que aprendí ahí me ayudó después en la carrera. Porque cuando tenía que programar ya sabía las bases de cómo programar, solo era traducir el idioma nomás. Siempre que había oportunidad pedía alguna cosa que tuviera que ver, algún libro con astronomía o cosas así, porque siempre me interesaba. Claro, también en la principio del 80 llegó la serie Cosmos, Argentina, y yo fascinado. Sí, yo estaba fascinado con esa serie, entonces sí le dije a mis papás, en ese momento la televisión es mía, déjenme verla. Bueno, eso fue gracias también a la secundaria. A través de un amigo conocí a otro que también fue mi amigo, Conrado. Él iba a una escuela al lado de la mía, pública, pero él sí tenía mucho interés por la astronomía. Entonces él en un momento me dijo, lo que podemos hacer, ahora que nos recibamos en la secundaria, vamos a la universidad, pero vamos acá a la Universidad de Buenos Aires y estudiamos física. Y después cualquier cosa nos podemos mudar juntos para estudiar astronomía en La Plata, que ahí sí estaba la carrera a nivel de licenciatura. Pero bueno, mi amigo por esas cosas de la vida se quedó, ya no siguió el ritmo, entonces yo ya no lo podía esperar y sí me gustó física y seguí. Y ya cuando me tocó buscar tema para la tesis de licenciatura, sí busqué algo que tenía que ver con astronomía. Entonces ahí fue como que me inicié. Física relacionada con astronomía, aplicada a astronomía. Y fui a parar al Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que estaba en el campus de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí conocí a la que fue mi asesora de la licenciatura y luego en el doctorado, Gloria Dugno, la doctora Gloria Dugno. Y bueno, empecé a estudiar remanente de supernova, explosiones de estrellas. Primero con observaciones, con ella fue con observaciones. Procesaba datos del Very Large Array. Bueno, eso fue una cosa fortuita, si quieres. Me acuerdo que ese día yo fui a ver a Gloria porque tenía algunas dudas y la encuentro hablando con alguien y esa persona era justamente Alejandro Raga. Y en un momento ya cuando vi que terminaron de hablar, yo lo vi pasar y me animé, le pregunté. Alejandro muy amablemente vino conmigo, me dio un par de artículos y me dijo si no quería venir a México a tomar un curso con él y con Jorge Cantó. La verdad que no sabía cómo era México, pues tenía una idea clara, ¿no? Solo había visto algunos pantallazos así, especialmente cuando nos enfrentamos Argentina y México en alguna Copa América o algo así, ¿no? Pero vine acá en el 98, octubre del 98, cuando me invitó Alejandro, y yo quedé fascinado con la UNAM. Primero con lo grande, la cantidad de gente que había. Y además también que tenía recursos, ¿no? Porque en Argentina todo siempre fue muy limitado, no solo en mi familia, sino a nivel de investigación siempre estamos con las cosas limitadas, no teníamos acceso a muchas bases de datos y acá sí lo había, ¿no? Y yo dije, ya sé a dónde quiero ir, que yo quiero hacer un postdoc en México para trabajar con Alejandro. Y cuando tuvo la oportunidad lo hice. De hecho, mi doctorado lo terminé antes.
Yo tenía beca para 4 años. Creo que mi doctorado lo hice en 3 años y un par de meses más. Porque yo ya quería venir para acá. Bueno, sí, voy a regresar, pero por ahora pasaré un año sabático. Digamos, todas las cosas que aprendí acá, justamente voy a ir al instituto donde yo me formé. Hay mucha gente que hace observaciones y yo puedo colaborar con ellos. Yo haría la parte de modelar lo que ellos observan y entendernos. Y sí, de hecho el año que viene me voy para allá. Estoy muy contento de esa situación también. Para compartir un poco lo que aprendí aquí, ¿no? La verdad, yo lo seguí a Alejandro. Lo que pasa es que cuando Alejandro vino aquí al ICN, la gente de nucleares les dijo, podemos contratar a tu grupo de trabajo. En ese momento estaba una italiana, Elena Masciadrisciuc. Elena prefirió quedarse en astronomía, pero yo sí me vine con Alejandro como postdoc. De la UNAM ahora. Entonces fue otra cosa, la verdad, ya, porque en ese momento los postdocs de la UNAM no eran becarios, eran investigadores asociados a, pero por 2 años. Entonces ya fue otra cosa, porque ya tenía aguinaldo, vacaciones, y dije, oh, ¿no? Fue un despegue. Y bueno, más bien Alejandro tenía una colaboración con Rafael Navarro aquí. Lo que hacíamos encajaba bien en el departamento de física de plasmas. No tenía mucha expectativa, pero veníamos a la aventura. Es que Alejandro siempre fue que quiso, yo creo que él quería tener un grupo hace rato y vio que acá en Nucleares había posibilidades que lo iban a apoyar. Entonces, primero hubo varios postdocs. Uno fue Ricardo González, después vino Esquivel, Ari, y cuando vinieron los dos ya éramos un grupo, pero ya eran postdocs. Pero bueno, Alejandro se movió y así formamos el núcleo del grupo. Y bueno, ese es el núcleo del grupo que tenemos ahora, los postdocs, la cátedra con así, los estudiantes. Pero siempre ha sido mucha gente, ¿no? Y mucha sinergia entre nosotros. Lo que pasa es que ya todos somos investigadores independientes, cada quien tiene su línea, y a veces sí cooperamos entre nosotros. Eso sí hay entre nosotros. Pues, necesito ayuda con esto y bueno, me ayudan y ya por esa ayuda ya está en un artículo que yo voy a terminar de hacer. Y lo mismo ellos conmigo, ¿no? Entonces sí tenemos esa sinergia. Vamos a seguir adelante. El jefe nos enseñó bien. Bueno, a mí la verdad, las observaciones me gustaban. Me gustaba más bien la parte de procesar los datos, como limpiarlos, ponerlos bonitos, hacer las imágenes que queden bien desplegadas, todo eso. Eso me lo inculcó muy bien Gloria. Tal vez interpretar los datos observacionales no me gustaba tanto, pero con los modelos que empecé a hacer con Alejandro lo entendía cada vez más. Y también tiene una parte de imaginación lo que hago. Entonces sí, la imaginación vuela y eso es lo que me gusta. Y cuando logro ver en la pantalla de la computadora algo que estuve trabajando y lo comparo con los que te digo, esto da muy bien, la dorada creo que le pegaste en el clavo. A mí en particular me pone un poco la piel de gallina, me alegra. Yo dije, mira, sí, la imaginación cuenta. Y eso también en la carrera hubo una profesora que nos dijo, ustedes usen la imaginación, después estamos nosotros para decirles si lo usaron bien o no. Sí. Está bien que usamos ecuaciones, tenemos toda la cabeza llena de fórmulas y todo eso, pero también es una parte de intuición. Pero una intuición guiada ya por lo que uno aprendió. Las imágenes astronómicas me inspiran. En distintas frecuencias son distintas frecuencias en el espectro electromagnético. Lo que yo hago realmente supernova básicamente lo veo en ondas de radio, en una imagen. Después veo líneas del óptico, rayos X, todo eso, entonces voy armando. Si hay rayos X, las temperaturas deben andar por acá, si esto se ve muy intenso en campo magnético, en el sincrotrón debe haber un campo magnético muy intenso, entonces voy hilvanando las cosas. Difícil pregunta. No sé si orgulloso o contento. Bueno, mira, yo estoy muy contento de uno que salió este año. No tanto por el trabajo en sí, sino por lo que hubo detrás. Es que la pandemia, ¿no?, nos obligaron a trabajar de otra manera. Yo conocía a un par de jóvenes investigadores europeos, un francés y un griego. Al griego lo conocí en un congreso, al francés nos conocemos por email. Entonces los invité
Y durante 2021 hubo varias charlas por Zoom, también con algunos colegas de aquí y otros de Argentina. Y fuimos hilvanando lo que salió. Al final salieron 2 artículos. De hecho ya están salido como 3 o 4 más todavía, ¿no? Pero el que publicamos en enero de este año, la verdad que fue un trabajo en equipo en serio. Y también venciendo un poco las barreras, ¿no? Idiomáticas por Zoom, que a veces la conexión no era tan buena y no sé qué, pero eso estoy contento, porque sin querer dice como... Ese trabajo tiene como 3 núcleos. Uno en Europa, el otro aquí en México y otro en Argentina. Y otro donde usé mucho una imaginación fue uno que hice con Alejandro y también con una colega de Barcelona. Era de nebulosas protoplanetarias. Esas son la fase final de las estrellas. No explota, pero lanzan material. Y a veces lanzan como cosas, flujos colmados, como chorros también, ¿no? Y había una muy particular que tenía una morfología que los modelos tradicionales que usábamos no funcionaban, ¿no? Y a mí se me ocurrió que dije, bueno, debe ser que está pasando algo como que un flujo se prende y se apaga, de alguna manera. Yo solo tuve la idea y lo modelé. Y cuando vi las imágenes daban bastante bien. Entonces me acuerdo que Alejandro Raga me dijo, te diste en el clavo, Pablo, ¿no? Estuvo muy interesante y creo que también le gustó mucho al árbitro. Entonces, bueno, ese fue otro que me gustó mucho. Bueno, a la mayoría de los estudiantes ya les he dado así una línea de trabajo. Lo que me alegra es que tengo la suerte que la mayoría están trabajando, ya sea como investigadores o como profesores. Sí. Formé a 8 doctores. Sí. La mayoría está haciendo investigación, hay un par que se dedicaron a la docencia. Sí. Bueno, muchas cosas van a quedar en concurso de mi parte, ¿no? Porque la tecnología avanza y a veces siento que hay nuevas herramientas que me cuesta entender cómo funcionan bien del todo, ¿no? Pero bueno, cuando ya me sienta que no está... que tal no lo disfrute tanto porque nos obligan a seguir un ritmo, yo creo que me jubilaré y buscaré alguna actividad extra académica. Leer. Tengo etapas en lectura que a veces me inclino mucho por la ciencia ficción, como hago ciencia. Y por supuesto, en la pandemia dejé de ir al gimnasio y me convertí en ciclista urbano. Adoro ir a Chapultepec. No sabía lo que me perdía en esta ciudad. Y cocinar me relaja. Pero me gusta cocinar cuando estoy acompañado. Para mí solo a veces no cocino tanto. Hago cosas más sencillitas. Divulgación todavía me falta llenar un poquito más algunas cosas. Aunque parece que no me sale tan mal de todo. Yo pensaba que era malo para divulgar, pero... de hecho, en pandemia di 2 charlas por Zoom. Sí, una aquí, que fue justamente esta que está acá, la de Fénix. ¿Sí? Y usé un título parecido para dar una charla para gente en Argentina, ¿no? En la Universidad General Sarmiento. Ahí era general y me acuerdo que hubo comentarios así de gente que estudiaba abogacía y nos gustó mucho porque nos explicó bien cosas que podrían ser difíciles de otra manera, ¿no? Entonces, tal vez usando un poco lo que yo también aprendí de chiquito y lo que me interesaba, ¿no? Porque mirar el cielo, qué tamaño tiene la luna y explicarles cosas sencillas. Y muchas de las cosas que yo también observo que trabajo en observaciones centrales de los hermanos de supernova, también vi que le gusta mucho a la gente saber en qué constelación están. Y también les digo qué tamaño tendrían y se los comparo con la luna, ¿no? Si pudieran ver en radio, esto que les estoy mostrando acá, serían como 4 o 5 veces la luna llena. Imagínense lo que sería ver eso, esa mancha en el cielo, ¿no? Y en docencia, lamentablemente no nos enseñaron a ser docentes, como que aprendimos echando a perder. Por suerte, cuando vine acá ya tenía experiencia de ayudante, porque fui muchos años de ayudante en Buenos Aires. Y bueno, cuando vine acá me concentré en una materia y como que me dije, ay, vamos a aprender más cosas. Entonces como que fui mejorando el curso. Y en la pandemia hice un borrador del libro. El curso. Lo uso como apoyo para cuando doy las clases. Pero es un libro de texto, ¿no? No de lo que vi de otros libros, es mi versión, ¿no? Y mezclé cosas y más bien ahí está como me gustaría que me hubieran explicado a mí las cosas. Pero bueno, la carrera te da eso, te da instrumentos, ¿no? Te da herramientas y uno poco a poco la va desarrollando.
Eso es lo que le digo a los estudiantes. No se crean que es el conocimiento académico, así como sé cuál es la arteria esta, eso está bien. La idea, bueno, ustedes tienen este tipo de conocimiento, ¿cómo lo combinamos para lograr algo nuevo o algo distinto que no habíamos pensado? Esa es la idea. Y bueno, siempre le inculco eso a los estudiantes, ¿no? Sí, es una carrera, la ciencia es difícil un poco. Sí. Aunque la universidad sea pública, es difícil porque uno necesita dinero para apuntes, a veces para libros, para el transporte, ¿no? Todo esto. También son carreras que demandan tiempo, que a veces no te permiten tener un trabajo formal con horarios, o cambian los horarios semestre a semestre. Pero bueno, yo les diría, el mundo es grande. No, ustedes hagan la carrera y después vean a dónde quieren ir. Pueden explorar otras partes del mundo también, ¿no? O pueden salir de la ciudad, tal vez hay universidades acá en los estados que también captan gente, ¿no? Y lo que les puedo decir es que al final la carrera da satisfacción. Sí. Más bien, yo les deseo esto, que tengan suerte. Pero como decía Séneca, Séneca definió la suerte como la intersección, es decir, el cruce entre la preparación y la oportunidad. Estén siempre preparados. Para cuando se dé la oportunidad, estén listos para tomarla.